Hay una frase muy famosa que dice que la realidad siempre supera la ficción, y en el mundo de la criminología, esa frase se queda corta. Todos conocemos los nombres de Jeffrey Dahmer, Ted Bundy o John Wayne Gacy. Sus rostros están impresos en el imaginario colectivo como los rostros del mal absoluto. Sin embargo, existe una lista de nombres que, por alguna razón, el tiempo y la memoria mediática han decidido sepultar. Nombres de origen latino que llegaron a los Estados Unidos no en busca del sueño americano, sino para desatar una pesadilla que dejaría cicatrices permanentes en los estados donde operaron. Hombres que convirtieron las vías del tren, los parques familiares y los apartamentos de lujo en escenarios de auténticas carnicerías. Prepárate, busca un lugar oscuro y si eres de los que se impresionan fácilmente, te sugiero que cierres este video ahora mismo. Que hoy te voy a contar las historias de 4 hombres que personifican lo más abyecto de la naturaleza humana. Desde mi rincón en el mundo te presento los asesinos seriales latinos que sembraron el terror en Estados Unidos y que pocos recuerdan. Número 1. Imagina que vives en una casa tranquila cerca de las vías del tren. Estás cenando con tu familia, escuchando el rugido familiar del metal sobre el metal. Para ti es solo un ruido de fondo. Para Ángel Maturino Reséndiz era la señal de que una nueva víctima estaba cerca. Maturino Reséndiz, un vagabundo mexicano que cruzaba la frontera de forma ilegal una y otra vez, no era un asesino común, era un fantasma. El FBI lo apodó el asesino de las vías. Su modus operandi era tan simple como aterrador. Saltaba de los trenes de carga en pueblos pequeños y caminaba hacia las casas más cercanas a las vías del tren. Pero lo que hacía dentro de esas casas no tenía nombre. No buscaba solo robar, buscaba humillar y destruir. Usaba objetos que encontraba en la misma vivienda, martillos, picos, piedras, para destrozar los cráneos de sus víctimas. En 1998, en Texas, entró en la casa de la doctora Claudia Benton, a quien violó, apuñaló y golpeó hasta que su rostro fue irreconocible. Luego, con una calma glacial, se sentó a comer en la cocina de la víctima antes de volver a saltar al siguiente tren. Lo más perturbador de este caso es la ineptitud de las autoridades. Reséndiz estaba en la lista de los más buscados, pero debido a que usaba decenas de alias, la patrulla fronteriza lo detuvo y lo liberó varias veces, mientras ya era un asesino activo. Se le atribuyen al menos 15 muertes, aunque se cree que la cifra real supera las 23. Su ejecución en el 2006 cerró un capítulo de sangre, pero el sonido de un tren en la noche nunca volvió a ser el mismo para los habitantes de Texas e Illinois. Número 2. Si Reséndiz era la brutalidad pura, Ricardo Silvio Caputo era el veneno refinado. Nacido en Argentina, Caputo llegó a Estados Unidos en los años 70. Tenía lo que muchos criminales envidiarían, un carisma magnético y una apariencia de buen chico que desarmaba a cualquiera. Lo apodaron The Lady Killer, el asesino de damas, pero no te dejes engañar por el nombre elegante. Caputo era un depredador psicológico. Su método consistía en enamorar a mujeres jóvenes, inteligentes y de buena posición. Se mudaba con ellas, se ganaba su confianza absoluta, y cuando la relación llegaba a un punto de intimidad total, algo se rompía en su cabeza. Su primera víctima fue Natalie Brown en 1971, a quien mató y después huyó, cambiando de identidad pero repitiendo el mismo ciclo de seducción y muerte. Lo más extraño es que Caputo no fue atrapado por una investigación brillante. En 1994, después de 23 años huyendo, se entregó a la policía de Nueva York. ¿Por qué? Porque decía que ya no podía controlar a los demonios que vivían dentro de él. Durante el juicio, se reveló una mente fragmentada, un narcisista que sentía que el mundo le debía todo. Murió en prisión en 1997, llevándose a la tumba el secreto de cuántas mujeres realmente cayeron bajo su hechizo mortal. Número 3.
Este caso es personalmente uno de los que más me revuelve el estómago. En la ciudad de Buffalo, Nueva York, durante 3 largas décadas, la gente tuvo miedo de salir a caminar por las ciclovías y parques. Había un depredador suelto, alguien que atacaba con una precisión quirúrgica y luego desaparecía sin dejar rastro. Su nombre, Artemio Sánchez, pero nadie sospechaba de él. Sánchez, de origen puertorriqueño, era el ciudadano modelo, un trabajador de una fábrica de cajas que nunca faltaba, un padre de familia dedicado que llevaba a sus hijos a los partidos de béisbol y un vecino que siempre saludaba con una sonrisa. Pero por las noches, Artemio se convertía en el Bike Path Killer. Acechaba a sus víctimas, que por lo general eran mujeres y estudiantes, en los senderos solitarios. Las estrangulaba con sus propias manos o con cables de acero que llevaba preparados. Su rastro de sangre comenzó en 1975 y continuó hasta el 2006. ¿Puedes imaginarlo? 30 años viviendo entre la gente normal, cenando con su familia mientras tenía el recuerdo fresco de su última víctima en la mente. Fue desenmascarado gracias a una colilla de cigarrillo y el avance de los estudios de ADN. Cuando la policía registró su casa, encontraron trofeos de sus víctimas. La comunidad de Buffalo quedó en shock. El hombre que les servía café o les ayudaba a cambiar un neumático era en realidad un monstruo que disfrutaba ver la luz apagarse en los ojos de sus víctimas. Un recordatorio de que nunca, realmente, terminas de conocer a quien tienes al lado. Número 4. Para el final he dejado el caso más antiguo y quizá el más sangriento en términos de odio puro. Viajemos a 1863, al territorio de Colorado y Nuevo México. Felipe Nerio Espinosa no se consideraba un asesino serial. Él se veía a sí mismo como un vengador. Después de ver cómo su familia perdía sus tierras tras la guerra entre México y Estados Unidos, Felipe y su hermano Vivian juraron matar a 10 estadounidenses por cada pariente que habían perdido. Lo que siguió fue una carnicería que parece sacada de una película de terror de serie B. Los Espinosa no solo disparaban, mutilaban a sus víctimas, les sacaban los ojos, les cortaban la lengua y dejaban sus cuerpos expuestos como macabras advertencias en los caminos del desierto. Se dice que mataron a más de 30 personas en apenas unos meses. Felipe enviaba cartas al gobernador del territorio exigiendo la devolución de sus tierras, o de lo contrario, la sangre seguiría corriendo. Fue finalmente cazado por un rastreador legendario llamado Tom Tobin, quien, para cobrar la recompensa, no trajo a Felipe vivo, trajo su cabeza en una bolsa de arpillera. Un final brutal para un hombre que convirtió el renacimiento de una nación en un baño de sangre. Estas 4 historias tienen algo en común: el olvido. A veces, la historia prefiere recordar a los asesinos que encajan en un molde cinematográfico y decide ignorar a aquellos que, por su origen o por la época en la que operaron, no resultan tan atractivos para la prensa. Pero las víctimas siguen ahí. Si vives cerca de una vía de un tren, o si sueles caminar por parques solitarios al atardecer, recuerda estas historias, porque el mal no tiene fronteras, no tiene acento, y muchas veces se esconde detrás de la sonrisa más amable que puedas imaginar. Te agradezco por llegar hasta el final de este video. Si te gustó, dale pulgar arriba y comparte el video. Te leo en la sección de comentarios acerca de sugerencias para un próximo video. Te deseo buenas noches.